La vida es generosa, muchas veces más con algunas personas en el mundo. Y este es el caso del maestro Francisco Martínez Neri. Obviamente como resultado del esfuerzo personal, de la permanente formación académica. Inicialmente contador público, posteriormente licenciado en Derecho y por ahora, ¿no?, maestro en fiscal. Seguramente en algún tiempo nos dará la sorpresa con el doctorado. Maestro Francisco Martínez Neri, bienvenido al programa Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión, Regeneración Pluralidad. Como siempre me acompaña Alexandra Martínez de Aguilar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa. Hoy tenemos el gusto de tener un personaje político que es presidente electo de nuestra hermosa capital y quien sin duda alguna tiene un gran compromiso y reto, no solamente porque va a gobernar durante 3 años esta hermosa capital, sino también porque tiene muchos problemas por delante que resolver. Pero antes de entrar en materia, queremos que ustedes, el público que nos ve, lo conozca como persona, sepa quién es, más allá de lo que ya conocemos como su trayectoria política. Maestro, bienvenido a su programa. Hola. Es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes a ti, Alfredo, gran amigo de hace mucho tiempo. Y bueno, con el gusto de estar aquí platicando. Gracias, maestro. Quiero preguntarle, para que nuestra audiencia lo conozca más, ¿quién es Francisco Martínez Neri? ¿Cómo se describe? Y también platíquenos un poco acerca de cómo inició su trayectoria, no solo en el ámbito académico, sino también en el político. Bueno, Francisco Martínez Neri es un ciudadano común y corriente. Muchas veces cuando se caracteriza al político, yo no me siento político, aunque hago política, desde luego. Pero bueno, no soy un político profesional de los que está acostumbrado a ver la gente. Tradicional, más que todo, ¿no? Sí, más tradicional, es correcto lo que dices. Me siento más bien como una persona afortunada. Dijiste muy bien, fíjate, porque yo lo he repetido en diversas ocasiones. Afortunadamente. Una persona afortunada que de pronto tiene la oportunidad de salir de su pueblo a estudiar a la Ciudad de México. Yo estudié en el Politécnico desde los 11 años hasta que salí a los 21 años de una carrera profesional como contador público. Y luego la aspiración de todo oaxaqueño, volver a su tierra. Claro. Esa es la característica de los oaxaqueños. Yo no sé si en otra parte lo haya, pero nosotros lo tenemos muy adentro. Regresé a Oaxaca, empecé a trabajar en mi despacho. Puse uno de los más exitosos, por cierto. Sí, gracias a la gente. Y luego hubo oportunidad de hacer inmersión en la vida académica, en el tecnológico, por cierto, que fue mi primera casa de estudios, y luego en la universidad, en donde me robó el corazón. La gloriosa universidad. Y me quedé en la universidad, y en la universidad pues tuve la oportunidad de servir a muchos alumnos. Todavía tengo esa oportunidad porque doy clases. Y allí vine caminando en la carrera profesional, académica. Fui coordinador del posgrado, luego director de la facultad, después rector de la universidad. Y digamos, para hablar de esa parte de mi vida, fue, digamos, la estructura que me dio después la oportunidad de entrar a la vida política. Invitado siempre he sido invitado. No he sido militante de partidos, más bien invitado por ellos, por alguna razón. Como ciudadano. Como candidato externo. Como candidato externo, tratando de hacer un papel decoroso, cumpliendo con la necesidad de hacer un buen papel. Y bueno, pues esas a grandes rasgos la caracterización que yo pudiera hacer personalmente de mi persona, un ciudadano común y corriente, que de pronto encuentra oportunidades y trata de hacer las cosas bien. Un ciudadano que, si me permite decirlo, está comprometido con la capital, con Oaxaca, la tierra que lo vio nacer, en donde usted ha tenido la oportunidad de servirle a los ciudadanos desde diferentes ámbitos, pero ahora enfocado en lo político y con un gran reto, como lo decía al inicio, de encontrar una ciudad devastada, una ciudad en la que pues, los problemas sociales siguen siendo bastante, pues bastante fuertes, ¿no? Complejos. Sí, complejos, que definitivamente terminan por opacar
lo maravilloso que es el Estado. Cuando usted decidió, o cómo fue que decidió emprender esta nueva aventura como presidente municipal, bueno, primero como candidato y luego ya ahora que es electo, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué es lo que lo está motivando para cambiar las cosas, para dejar huella, no solamente como político, sino también como ciudadano que ha padecido estos males que llevan muchos años permeando en la entidad? Bueno, en principio debo decirte que para llegar a este momento en el que estamos, como presidente electo de Oaxaca de Juárez, fui invitado por el partido Morena para participar en una encuesta. Y un día me preguntaron, oiga, ¿estaría usted dispuesto a aceptar que su nombre se incluyera en una encuesta? Y yo un poco por curiosidad dije, bueno, Adelante. y bueno, pues salió. Surgió y a partir de entonces, pues adquirí una responsabilidad primero de representar al partido en una contienda política y luego de enfrentar la contienda. Afortunadamente las cosas salieron bien y hoy con el gran compromiso de enfrentar ese reto, porque efectivamente, como tú dices atinadamente, hay muchos retos por delante. Yo los llamo los jinetes del apocalipsis, ¿no? El ambulantaje, ¿no? El problema de la basura, la inseguridad pública, las vialidades, el agua, etcétera. Entonces, La basura. Sí, la basura. Sí. Y bueno, pues con el ánimo de resolver hasta donde materialmente sea posible esos problemas, porque uno no puede decir yo voy a resolver todo y a mi llegada todo va a ser felicidad. No, vamos a enfrentar grandes retos, desde luego que la intención es resolverlos, pero también vamos a llegar hasta donde la ciudadanía quiera. Eso es muy importante. Eso es bien importante, trabajar con la ciudadanía, Sí. y también hasta donde los recursos alcancen. Tiene que haber una corresponsabilidad Sí. innegable, ¿no? Ahora bien, ¿por qué apostar a la educación personal? ¿No? La mayoría de los oaxaqueños somos de ascendencia indígena, usted y yo, Sí. ¿no? Y le hemos apostado a la educación. En su caso, Fíjate que en mi caso particular, mi padre fue muy visionario. Él fue presidente municipal, por cierto, de San Andrés Autla. bien. Fue comisariado de bienes comunales. honor. Fue todo. Un hombre muy respetado Claro. allá. Y siempre procuró que sus hijos, desde Felipe Martínez Soriano claro, hasta el que sigue de mí, Roberto, se fueran a estudiar a México y hacía esfuerzos denodados para mandarlos. Y así se fue Felipe claro. a estudiar medicina Sí, a al México. Politécnico Primero, también, exactamente, en el Ujú. Politécnico. Y primero maestro rural. Ah, qué interesante. Y luego se fue Antonio. Y luego se fue Águeda. Y luego Conchita, Fidel, Marina, Hortensia, yo y Roberto. 8 hermanos. 9. Con 9. usted. Y entonces nos fuimos a México. Y obviamente un esfuerzo muy grande por parte de mis padres. Vivimos en la precariedad. Sí, vivimos en la precariedad. Yo recuerdo que vivíamos en un cuartito hacinados. Un cuartito chiquito, pero hacinados, como viven los estudiantes, Así pues. es, así es. Y pues siempre la intención de mi padre y de mi madre fue el hecho de formarnos profesionalmente. Y nos formó a Bendito todos. sea. Sí, fíjate, fue una cosa Claro. muy importante para Claro. nosotros. Con esa educación y ese esfuerzo que usted siempre vio desde niño de sus padres por darles lo mejor y sobre todo una educación que es la mejor herencia que un padre le puede heredar a sus hijos, ¿soñó alguna vez con ser rector de la UAPJO, diputado federal y ahora presidente municipal electo? No, yo siempre me vi más como profesional, Independiente. como independiente, en la contaduría pública, en el derecho. Pero digamos que cuando uno es universitario, como maestro, por ejemplo, y observa que hay una vida social interna en la universidad, uno también quisiera ser director, uno también quisiera ser rector, ¿por qué no? Claro. Porque son aspiraciones. Y yo también quisiera ser diputado más adelante, aunque a veces se toma broma, yo bromeaba con mi hermano con relación a casi como apodo, ¿no? Oye, diputado, ¿cómo estás? No, pues yo era un jovencito. Pero digamos que es aspiracional. Sí, por es supuesto. Aspiracional. Claro. Es decir, buscar un nuevo espacio de vida es aspiracional. De participación y compromiso social, ¿no? Sí, y yo recuerdo que esto lo fui encontrando a partir de que siendo estudiante
representé a mis paisanos en la Ciudad de México en una asociación civil. Fui secretario general a los 19 años de una organización en la Ciudad de México que agrupaba paisanos de San Andrés Autla. Entonces, como que encontré cierta facilidad para comunicarme con las personas y para escalar más adelante en otros aspectos, la vida académica, la vida social, la vida política, que es la que ahora estoy viviendo en una etapa muy importante, que es representar a los ciudadanos de Oaxaca de Juárez. Tras confirmar que una buena senda positiva altamente es la educación, ¿apostará a la educación integral en su cargo, en el desempeño de su cargo, a efecto de no solo obtener información, formación, concientización, sino sobre todo participación ciudadana? Es decir, a partir de la corresponsabilidad que pueblo y gobierno tenemos. Claro, fíjate que tocas un aspecto fundamental. Un académico no puede dejar de educar. Así es. Y yo me siento muy académico. No solo se siente, lo es. Y entonces hemos acuñado en el equipo de trabajo y personalmente, desde luego, el proyecto de ciudad educadora. Una ciudad en la cual se eduque permanentemente. Eso es definitivo. En todos los aspectos de la vida. Integralmente. Es un eje transversal. Así permea absolutamente en todo. Por supuesto. Desde el hecho de que separemos la basura, Ajá. que cuidemos el agua, el ambiente que seamos en general. respetuosos, que identifiquemos los espacios físicos. En materia de vialidad. En materia de para vialidad, prevenir tantos accidentes. primero el peatón, después el ciclista, después el auto. ¿Verdad? Una ciudad educadora implica el comportamiento Armónico, adecuado y armónico de la ciudadanía. La convivencia pacífica, respetuosa. Entonces yo no puedo dejar de pensar en eso. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque tengo 40 años en la vida educativa y entonces siempre pienso que la educación es el eje transformador por excelencia. Definitivamente. Ahora que estamos hablando ya un poco en materia de uno de los ejes sobre los que va a versar su plan de acción como presidente municipal, hemos escuchado acerca de los foros ciudadanos para la construcción del plan de desarrollo municipal. Háblenos acerca, de una manera escueta, porque sé que no nos va a dar tiempo abordarlos a fondo, pero acerca de los ejes que está manejando y cuál ha sido la respuesta ciudadana que ha tenido ante ellos. Bien, entre otros ejes importantes está el de ciudad educadora. Necesariamente tendríamos que hacer un eje, y vaya que una cantidad importante. Fíjate que tuvimos en principio a Ariel Didrikson en una conferencia. Él ha sido un impulsor de las ciudades educadoras, y en Barcelona precisamente empieza él con ese trabajo con otros pensadores españoles y europeos. Y entonces lo tuvimos en una conferencia inicial, y hay una serie de ideas relacionadas con la educación, y entonces tiene que ser necesariamente un eje. El eje ambiental. Vaya, el eje ambiental. Es definitivo. Hoy estamos ante la posibilidad de sucumbir como sociedad y como civilización si no tomamos como acción. Especie humana incluso. Como especie humana. Entonces hoy se vuelve un imperativo, ¿no? Por sobrevivencia. Claro. La preservación del centro histórico es nuestro activo fundamental. Definitivo. Y por eso nos duele mucho que haya situaciones de dificultad allí, que pues desde luego estén lesionando el espacio vital de una sociedad que nació allí. Bueno, ya desde luego había otras participaciones de nuestros antepasados, pero digo, ahí asienta el centro de la ciudad, claro, la neuralgia. Y entonces tenemos que rescatarlo, y ese es un eje fundamental. Toda la cuestión relativa a patrimonio es un eje central también. El aspecto de la seguridad o la inseguridad, como quiera vérsele, es un eje también fundamental en el que venimos trabajando, y hay una serie de ideas sobre el particular, y así sucesivamente. Diversos ejes que tienen que ver, entre otros, con la economía, desde luego, la situación de los mercados, el mercado público más importante que tenemos que salvar. Yo digo que salvar, ¿eh? Sí, no exagero. Sí. No, el mercado de abasto. Sí, por supuesto. ¿No? Tenemos que salvarlo. Y les digo a los comerciantes y a la gente que está allí, a los líderes, si no salvamos ese lugar, dentro de 3 años nos vamos a lamentar, ¿no? Y después no nos quejemos de que vienen empresas de otra naturaleza, ¿verdad?, a ofrecer seguridad, por supuesto, buen producto, así es, y la gente ya no va a ir con nosotros. Así es.
Eso es claro. Entonces, la reactivación económica es otro eje también importante, en donde la cuestión de los mercados ocupa un papel fundamental. Desde luego, la promoción de negocios, la facilitación en la parte administrativa La para el trámite, simplificación la modernización administrativa. y la modernización Sí. ahora con La nuevos tecnología. instrumentos tecnológicos. Entonces, todo ello viene conformando un conjunto de ideas que los estamos ahora ya ordenando a partir de las diversas propuestas que hubo. Y desde luego vamos a constituir nuestro plan, que luego tendrá su reflejo en un presupuesto de egresos, ¿verdad? Para ver qué tanto podemos gastar en función también de los ingresos que tengamos que presupuestar. Sí, van de la mano, de Van de manera la mano. indisoluble, ¿no? Necesariamente. Es claro que su trayectoria es producto de la cultura del esfuerzo. Sí. Y un gran problema de los gobiernos de todos los partidos ha sido siempre la compra, la cooptación del voto a través del clientelismo, del asistencialismo, Sí. más en el gobierno de Morena en la Cuarta Transformación. Está probado históricamente que el regalar dinero tiene un límite porque el dinero es finito, por más recursos que se tengan. Es más trascendente, más importante, como parte de la educación integral, convertir a las personas en su propio agente de cambio social, detonando sus talentos, sus aptitudes, sus competencias, como se dice pedagógicamente. Buscará impulsar ese rubro de concientización y transformación real y efectiva a través de la participación individual y luego familiar y luego colectiva. Sí, necesariamente. Necesariamente, aunque habría que subrayar que en momentos determinados del desarrollo social hay capas económicas que sufren mucho. Por supuesto, vulnerables. Vulnerables, y esos sectores vulnerables hay que tenderles la mano. Sí. Si alguien se está ahogando, tienes hay que salvarlo. tomarle la mano y salvarlo, jalar, ¿no? y después decirle, a ver, es hora que tú te encargues de ti mismo. ¿no? Ya te Así salvé, ya te ayudé, Así ahora es. tú te haces cargo. Por desgracia vivimos todavía una etapa muy difícil Sí. en términos económicos y Claro. hay muchas zonas vulnerables en términos humanos y hay que ayudar. ¿no? Definitivamente. Pero desde luego promover la economía a través de la participación de la gente, promover Claro. la educación, los cambios a través de la participación consciente de las personas, me parece que es fundamental. Recobremos experiencias exitosas del pasado, presidente. A ver, usted y yo provenimos de comunidades indígenas sabias, no solo inteligentes, en las que ante todo se buscaba la autosuficiencia alimentaria como Y condición. que no faltaba, ¿eh? Y que no faltaba. Por supuesto. De ahí que incluso a los niños nos educaba en el trabajo. Apenas empezábamos a caminar. Sí, claro. Desgranando, Sí, a cortar el regando plantas, Claro. en fin, participando. Pero además, por más humilde, más sencilla que fuera una vivienda, tenía su huerto familiar y tenía aves de traspatio, aves de corral, Claro. ¿no? De tal manera que sin saber de aminoácidos y todos estos términos nutricionales, contábamos con una alimentación balanceada, Sí. carne, leche y huevos, Frutas. frutas, por Legumbres. supuesto, legumbres que cultivábamos. ¿Habrá que rescatar esas? Yo creo que sí. Mira, yo creo que tenemos que trabajar sobre ese tema. Hay la necesidad de la autosuficiencia. Yo digo que si no nos encargamos de esto, no va a haber posibilidades futuras, ¿verdad?, de satisfacer las necesidades Así elementales. Entonces, todo espacio que tengamos hay que explotarlo. Por supuesto. Es increíble, luego recibimos lecciones de otras personas que vienen de otros países y que utilizan la vía del tren, fíjate, Sí. para cosechar. Sí. Sobra tierra y más Sobra en tierra. México y Oaxaca. En México sobra tierra. Claro, ¿no? claro. Entonces tenemos que impulsar esos trabajos, me parece que es fundamental. Es muy satisfactorio además. Por supuesto. A la hora que tú comes una fruta cosechada en tu huerto o en algún espacio. Sabe ¿verdad? mejor. Sabe mejor, es una satisfacción. Es doble satisfacción.
Le comento este detalle. Desde hace 19 años soy secretario del Banco de Alimentos de Oaxaca. Mensualmente apoyamos a miles de familias, no gratis, sino en la tercera parte del costo real de una despensa familiar semanal. Porque estamos en contra del malentendido asistencialismo, malentendida caridad cristiana y obviamente contra el clientelismo. Y en esas condiciones buscamos dignificar a la persona, a la familia y a la sociedad. Y eso nos ha permitido conocer cifras negras muy preocupantes. 30,000 toneladas diarias de alimentos susceptibles de consumo humano se tiran a la basura literalmente en el país. En el estado 400 toneladas. En la central de abasto alrededor de 15 o 20 toneladas. Nosotros con todo el esfuerzo que realizamos logramos recolectar entre 6 y 8 toneladas diarias. Ahí hay un venero para atenuar y atender a los grupos vulnerables de los que usted habla. Y introduces un tema que es fundamental y que lo abordaba al principio, la participación ciudadana. Es categórica. Es que en todas las áreas. Estás hablando de alimentación. Así es. Estás hablando de sustentabilidad. Y podemos hablar de seguridad pública. No, por supuesto. Y podemos hablar de educación y de salud y de buenas costumbres. Sobre todo, de respeto. De respeto. No hagas a los demás lo que no quieres que los demás te hagan a ti, ¿no? Dos preguntas, presidente. La primera va en referencia a lo último que acaba de comentar, la participación ciudadana. Es muy fácil decir, bueno, los ciudadanos necesitan participar en la esfera pública, necesitan ser parte de la toma de decisiones de nuestros gobernantes, ya que a través de nuestro voto están ahí. Pero dígale en palabras fáciles de entender a quienes nos ven, ¿cómo participar? ¿Cómo se puede hacer? Así es. Hay muchas cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, yo he dicho, a ver, ¿puedes cuidar el arbolito que está enfrente de tu casa? ¿Lo puedes regar todos los días? Sí, sí lo puedo hacer. Ah, pues ese es un trabajo que puedes hacer. ¿Puedes cuidar el césped del frente de tu casa? ¿Ya? ¿Puedes evitar el tirar basura? Eso es participación ciudadana. Puedes organizarte, fíjate, como lo hacen ellos, ¿no? En la organización que están promoviendo, para hacer algo más trascendente que regar un arbolito, o sea, un mayor impacto. Bueno, pues vayamos organizándonos, vayamos estableciendo lazos de relación con la presidencia municipal, con el ayuntamiento, y vayamos organizándonos para hacer más armónico ese trabajo, más organizado y que permita que los frutos sean mayores. Entonces, de una manera tan sencilla como esa se le puede decir a la ciudadanía, tú puedes colaborar con tu ciudad a partir de acciones pequeñas o grandes organizativas. Y la segunda pregunta va dirigida a la parte económica, que es fundamental en cualquier entidad, en cualquier país, ¿no? Y lo que mencionaba acerca de los grupos vulnerables. ¿Qué propuesta tiene para las mujeres y los jóvenes que con esta pandemia se han visto en la necesidad de emprender negocios al haber tenido que pasar por una época difícil, de haber perdido el trabajo y sobre todo con esa gente adulta que por la edad ya no encuentra cabida en cualquier empresa para laborar? Fíjate que el tema de mujeres es un tema central, muy a propósito de mujeres. Sí, por supuesto. Tu revista Así es un tema central. Tenemos alerta de género en Oaxaca. Uno de los 40 municipios en el estado. Fíjate, terrible, terrible. Tenemos que incentivar el mejor comportamiento por parte de la sociedad. El respeto a la mujer es fundamental. Y luego el apoyo a ellas. Muchas mujeres tienen que estudiar, quieren estudiar, tienen un hijo, tienen otro tipo de obligaciones y es necesario apoyarlas. ¿Ya? Con todo. Con todo, es decir, dándoles las facilidades necesarias. O quieren emprender, ¿no? Y hay que abrir oportunidades para emprender. Entonces, el tema de la mujer para nosotros es muy importante. Voy a fortalecer muy fuertemente el Instituto Municipal de la Mujer, con el ánimo de avanzar fuertemente, establecer relaciones con la Secretaría de la Mujer en Oaxaca y desde luego con las autoridades federales. Afortunadamente ha habido una muy buena relación con el gobierno estatal, con el gobierno federal. Entonces yo pienso que hay condiciones para fortalecer
las actividades que tienen que ver con género. Y desde luego, en el caso de los grupos vulnerables, esos son los grupos que hay que apoyar también. Hay personas que no se pueden valer por sí mismos. En campaña vi cosas muy, muy difíciles. Dramáticas. En las zonas, en estas zonas, Oaxaca tan contrastante, ¿no? El Oaxaca del centro, opulencia San Felipe. y miseria. Miseria. O sea, gente que no pueden salir, o sea, que están allí por necesidad, no pueden subir, están allí nada más. Así es. Hay que tenderles la mano. Esas son las personas a las que hay que tenderles la mano. Tiene que haber un compromiso social son seres de todos, humanos. De todos, son por seres supuesto. Humanos. Hasta por conveniencia. Si no atendemos los cinturones de miseria, bueno, pues al rato se van a volcar sobre el centro histórico. Un día platicando con cámaras empresariales le decía, por propia seguridad, si no atendemos esos asuntos, un día van a caminar hacia la ciudad. ¿Verdad? Tenemos que darles vida y que progresen y que al rato eso se convierta en otra cosa. Y además hay gente genial en esas áreas. Por supuesto. ¿No? Que simplemente les faltan oportunidades, facilidades para... Es que es el mismo ser humano. Definitivo. Sí. Y además, ¿sabes qué? Hay una cosa importante, como Juárez. Juárez emerge en condiciones en las cuales... Adversas. Sí, pero mueren muchas gente. No, por y solamente se quedan los más aptos. Definitivo. Los más aptos. Es la ley natural. Esos son los más aptos. Sí, mira, son Juárez, los que van a sobrevivir. Juárez llega a donde llega porque es más apto. Sí, definitivo. Vence las enfermedades, se sobrepone a una serie de cosas y llega a ser el líder de Latinoamérica. Sí, por supuesto. Quiero establecer públicamente el compromiso con usted de sumarnos a varias de las acciones que están definiendo, porque participo en el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca. Estoy muy al tanto de lo que están haciendo. Con propuestas muy concretas, precisas, pero prácticas y pragmáticas, en temas que coinciden con los foros temáticos que están realizando. Y eso nos ha permitido constituir 8 grupos de trabajo. Qué bien. Entre ellos, salud. Salud a bajo precio, ¿no? Alimentación a bajo precio, reactivación económica, seguridad, con atención prioritaria a las mujeres. Y esperamos tener la oportunidad de sentarnos pronto para que conozca de viva voz. Ya nos hizo el favor de enviar como su representante al licenciado Vázquez Córdoba, José Manuel, a una reunión reciente que tuvimos y bueno, seguramente ya le informó. Pero esas propuestas provienen de la propia sociedad, de la ciudadanía, ¿no? Con expertos que están dedicados profesionalmente a cada una de las áreas. Y entre ellos, el doctor Forzán nos comentaba que en el diagnóstico que se tiene, pues combatir la impunidad y la corrupción y la complicidad de los propios elementos o jefes de las corporaciones policíacas con la delincuencia es urgente y definitivo. Totalmente. Entonces, esperamos pronto. Yo la verdad quiero aprovechar también aquí para reconocer ese esfuerzo, para saludar ese esfuerzo. Gracias. Para comentarles que toda acción ciudadana de esa naturaleza y de cualquier otra, por supuesto, con miras al mejoramiento de la sociedad, será siempre bien recibida, pero además apoyada. Porque combinamos esfuerzos. Así es. Yo les decía a un grupo religioso inclusive, a ver, ustedes están por la salvación de las personas, están porque no adquieran vicios o porque se combatan esos vicios. Bien, nosotros también. Así es. En este último tramo. Con una moral republicana, ¿no? Con una moral republicana y con respeto a las formas de pensar, podemos conjugar esfuerzos e impactar mejor con mayor las acciones. Efecto. Así es. Nos ha llamado mucho la atención, presidente, que entró prendiendo fuego, innovando, ¿no? Hoy es el paradigma en medio de la debacle de la pandemia. Innovarse o morir. ¿No? Como antes lo era renovarse o morir. Y entre esas acciones de innovación ha adelantado el proceso de entrega-recepción
90 días, no los 30 establecidos. Así es. Ahora, lo más importante son los efectos, las consecuencias. Seguramente encontrará irregularidades administrativas, no, no es descartable que encuentre casos de corrupción. Tiene el compromiso personal, social, político de promover la sanción de estas irregularidades. Fíjate por que, congruencia. Claro, no solamente por congruencia, sino por obligación legal. Por obligación legal. Recuerda que en el derecho se incurre en delito por omisión o por acción. Así es. Es una de las clases iniciales sí, de nuestros maestros de derecho. Y desde luego que nadie quisiera ser omiso ni ejecutante de una acción delictiva. Entonces, necesariamente tenemos que actuar en el terreno de nuestras facultades, desde luego. Claro, no, por supuesto. Así tendrá que ser. ¿Qué avance lleva este proceso de entrega-recepción, presidente? Hemos ya dirigido, a partir de que se publica en el periódico oficial de Oaxaca, la reforma que permite, lo que tú señalas, anticipar la entrega-recepción 3 meses en vez de hacerla en un mes. Así es. Hemos dirigido ya al presidente en funciones una solicitud para que se inicien los trabajos de entrega-recepción. Todavía no hemos recibido respuesta, ya pasaron cerca de 10 días. Yo espero que nos conteste pronto, ¿verdad? Y que podamos iniciar ese proceso. Claro. Es importante. Porque para mira, todos. Un municipio de este tamaño no puede recibirse ni entregarse en un mes. No. Se necesita el tiempo, no da tiempo. Así es. Es necesario ir viendo las cosas poco a poco para ir inclusive resolviendo asuntos que pudieran interesarle como solución al propio presidente en turno. Claro. Entonces yo creo que vamos a hacerlo ya. Yo espero también respuesta ya del presidente. El miércoles deben reunirse para fines de cabildo, reunión de cabildo, y espero que toquen ya el tema. Pues los ciudadanos lo esperamos más. Sí, claro. En plena madurez física e intelectual que tiene presidente municipal electo, ¿cuál es su visión del poder en Oaxaca? El poder se puede definir muy rápidamente como una posibilidad de hacer. De en servir. Toda su magnitud. Exactamente. Y de servir a los demás como una vocación. No, yo no concibo ni he ejercido el poder cuando he tenido oportunidad de tenerlo para fines de tipo personal, sino fines de tipo social. Me preocupa mucho que las cosas salgan bien en términos sociales, en toda acción que he emprendido. Y entonces el poder hay que ponerlo al servicio de los demás. Ese es el valor del poder, ponerlo al servicio de todos. Claro. Presidente, la pregunta obligada, sí. Con jiribilla. Sí. El triunfo reciente lo posicionó en la antesala de la candidatura, quiera o no quiera, como resultado de la realidad política que vivimos en Oaxaca. ¿Buscará la candidatura a gobernador en el próximo proceso electoral? Categóricamente no. Yo creo que hay un encargo de la ciudadanía. La ciudadanía dijo por aquí, de una manera muy contundente inclusive, y entonces me parece que a eso tenemos que dedicarnos. Hay un compromiso. Hay un compromiso. Claro. Y lo otro, pues son cuestiones que no están en mis manos tampoco. Por ahora. Pues sí, yo creo que hay que ser muy sinceros. Claro. ¿No? La vida política te ofrece muchas posibilidades. Definitivo. ¿No? La política es así, es tan cambiante. Definitivo. ¿No? Y en el mundo de las posibilidades todo cabe. Todo cabe. Así es. Todo cabe. Así es. Lo que cabe en este momento es cumplir con una misión. No, pues es la mayor y mejor plataforma para crecer. Sí, hacer las cosas bien. Definitivo. Y precisamente con este gran encargo que tiene para cumplirle a los ciudadanos, ¿qué les dice para que confíen en lo que está haciendo y lo que hará una vez ya entrado en funciones? Bueno, que voy a ser un presidente municipal de tiempo completo. Eso es importante. Voy a trabajar exclusivamente para los ciudadanos, desde que me levante hasta que me duermo. Y que voy a poner en juego mi experiencia, mis relaciones,
mis buenas formas o modos de manejar las cosas, que tengan un poquito de paciencia. No se puede arreglar una ciudad en términos, por ejemplo, de vialidad de la noche a la mañana. Va a tardar un poquito. No se puede resolver un problema de ambulantaje en un ratito. Se tiene que platicar con los actores. Y tenemos que, en su caso, pues aplicar la ley en su oportunidad. Porque para eso se está. Que la inseguridad pública, desde luego que tendrá que sucumbir ante nuevas formas de cómo manejar esa seguridad en favor de la ciudadanía. Pero que desde luego van a ser acciones conjuntas que vamos a encaminar. Y que en este primer año de gobierno 2022, seguro al fin del año podemos estar dando buenas cuentas. Yo así lo deseo, así lo pienso. Es una necesidad que tengo de darle cuentas a la sociedad diciendo en el primer año, a ver, miren, ¿se acuerdan cómo estábamos hace un año? Bueno, ahora estamos mejor. Claro. Y vamos a estar mejor todavía en lo demás. Ese es mi deseo. Lo que no se mide no se evalúa, ¿no? Así es, tenemos que medir. Y entonces les pediría un poco de paciencia nada más. Pero de lo que sí pueden estar seguros los ciudadanos es de que vamos a trabajar muy fuerte y con honradez, que es un asunto fundamental. Se enfrentará a un verdadero toro de Miura, Sí, ¿no? sí. Pero tiene una ventaja extraordinaria. Haber sido rector de nuestra gloriosa universidad pública le permitió conocer a los poderes de jure y de facto en esa gran caja de resonancia, Sí. empezando por los 6 sindicatos universitarios. Y curiosamente, esa problemática se extrapola al ayuntamiento capitalino, aquí son donde 5. también hay 5 sindicatos. Pregunta con jiribilla, presidente. ¿Cederá a presiones y chantajes de esos grupos de jure y de facto, sindicatos, 45 organizaciones de ambulantes, algunas vinculadas al crimen organizado, a las complicidades de jefes y elementos de las corporaciones policíacas, a 465 organizaciones sociales que lamentablemente sus dirigentes medran en perjuicio de sus representados y del pueblo en general? Siempre lo más importante ante la pretensión irregular, porque hay pretensiones que son legítimas, válidas, por supuesto, y hay que apoyarlas. Esas hay que apoyarlas porque además es un compromiso legal. Totalmente. Pero como tu pregunta va más enfocada hacia la irregularidad, yo diría, la participación social aquí es fundamental. Definitivo. A ver, vamos a hablar de esta pretensión de cara a la sociedad. ¿Sí? Transparentar. Transparentar, a ver, ¿qué es lo que quieres? No, pues yo quiero esto. A ver, ¿está dentro de lo que ya pactamos? ¿O está dentro de lo posible? Adelante. ¿No lo está? No se puede. Así es. Y eso lo tiene que saber la sociedad. Si la sociedad lo sabe, si no ocultamos cosas por ahí, negocios, esto que tanto se da en la vida bajo la política, mesa o en bajo lo la oscurito. mesa, en lo oscurito, pues evidentemente las cosas no van a avanzar. Pero si esto lo ventilamos, ¿verdad? Yo creo que va a ser muy interesante como práctica social. Sí. Que debe ser así. Cabildo abierto. Cabildo abierto. Sí, Cabildo tan abierto. fácil y sencillo. Sí. Gracias a Dios, en este mundo todos los problemas tienen solución, incluyendo la muerte. Quien muere resuelve sus problemas por los siglos de los siglos. Quienes quieran sumarse a este proyecto que está emprendiendo, ¿cómo lo pueden hacer? De diversas maneras. Yo creo que hacernos llegar sus propuestas, por ejemplo, ya sea verbalmente o por escrito, como quieran hacerlo, siempre será importante. Visitarnos en Justo Sierra 101, en la colonia Yalala, será importante. En la calle, ¿no? Yo siempre camino por la calle, yo no ando con guaruras, ni mucho. Espero no verme rodeado, porque yo siempre odié eso, ¿eh? Cuando un funcionario llegaba a un restaurante y tú sales del restaurante y están 20 policías ahí. Digo, yo sé que va a haber momentos de dificultad. No, por supuesto. Y que hay que cuidarse, pero tiene que hacerse también de una manera. Tampoco ser suicida. Tampoco ser suicida, Sí, no se trata de eso. Así es. Pero bueno, yo volviendo
al asunto central, yo quisiera tener una gestión acompañada por la sociedad. Por supuesto, por supuesto. Como dije hace algunos días, yo quisiera, terminando el mandato, caminar por tranquilamente, sí, con la frente en alto sí, y mirando a los ojos a todos. Sí, caminando por las calles sin Claro. que tenga que decirte a alguien como ayer le dijeron a un expresidente, ¿no? Sí, vaya. Y no es No, el único. Y no es el único. A otros hasta les han ladrado. No, pues imagínate. Entonces, no tiene caso. Si esas situaciones se van a dar, es una vergüenza para la familia, Así es. para tu pueblo. Por supuesto. Y a mí me para puede mi mi hijos, pueblo. porque para les los heredamos hijos, un nombre del que se pues pueden sí, avergonzar. ¿No? No, imagínate. Presidente, lo cierto es que también la condición humana es flaca. No lo dudo. Y el poder transforma. Sí. No sin razón se dice que el poder hace inteligentes a los tontos y a los inteligentes los enloquece. Yo espero que en todo momento mantenga esta oportunidad de diálogo para que, respetuoso como ha sido de la crítica, si algo tenemos que reconocer públicamente es su respeto a la crítica, nos permita advertirle, oiga, presidente, Claro. ¿no? Al estilo del César, jalándole la túnica. Sí. Bájele Sí. tantito, cuidado, no se vuele. Sí. ¿No? ¿Mantendrá esa actitud? Sí, yo creo que para eso está el informador, para eso está el Es articulista. nuestra obligación y Esa es responsabilidad. No lanzar alabanzas. Así es. Cuando yo escucho alabanzas, Sí, cuidado. ya digo algo ahí De por a ahí. cómo fue. De a cómo fue el asunto, ¿no? Claro. Entonces, no ha sido nuestro estilo. Tratamos siempre de ser respetuosos y así vamos a continuar haciéndolo. Compromiso público. Adelante. Ciudadanos, pues ya escucharon que nuestro presidente municipal electo tiene las ganas de cambiarle la cara a nuestra capital. Sumémonos, hacernos escuchar y tomemos esta oportunidad no solamente para participar, sino también para exigirle estos compromisos que nos ha dicho el día de hoy. Le agradecemos su presencia en su programa, presidente. Muchísimas gracias. Confiamos en usted, le damos voto de confianza. El beneficio de la duda. Exacto, el beneficio de la duda. Y pues bueno, qué mejor que lo sigamos en sus redes sociales, sí. Ahora en su también casa de atención. Por favor, participen y pues hagamos que Oaxaca vuelva a tener la grandeza de la que nuestros abuelos y ancestros se sintieron orgullosos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Alfredo y bonita tarde.